Bueno, ya se lo anunciaba Juan, hoy tenemos el enorme gusto de presentar una nueva sección en Informe Capital que inauguramos en colaboración y más que otra cosa nosotros como puente para el conocimiento de una iniciativa formada por una red de personas, colectivos, organizaciones que han venido trabajando ya por muchos años con el propósito de hacer un mapa de un México que existe y es posible a partir de la esperanza y el esfuerzo de personas que han conseguido transformar su entorno. Albora, Geografía de la Esperanza en México, es un proyecto que concentra ya historias que estaremos presentando aquí a partir de hoy cada 15 días y del cual esta mañana pudimos conversar con su fundador o uno de sus fundadores, Etienne von Bertrap. Aquí nuestra conversación con él, con la que hoy arrancamos este feliz espacio. Etienne, qué gusto que estés con nosotros y que podamos conversar de este proyecto que en las próximas emisiones vamos a estar viendo periódicamente de los resultados del trabajo que ustedes han venido haciendo en Albora. Pero nos parece muy importante que justamente se conozca, se entienda de qué se trata este proyecto, qué es Albora. Y para eso nos da muchísimo gusto hablar contigo, que eres fundador de este que consideramos que es un gran proyecto, Albora, la Geografía de la Esperanza en México. Etienne, ¿cómo surge este proyecto? ¿Qué lo inspira? ¿En qué momento? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, antes que nada, Azul y Juan, muchas gracias por tenerme y por la invitación a hacer precisamente esta alianza. Bueno, Albora, y como el Albora no significa nada y a la vez significa mucho, hay que acompañarlo siempre con esa otra parte, ¿no? Que es un poco más descriptiva, la Geografía de la Esperanza en México. Surge, yo creo que en un periodo el que ojalá sea el más oscuro que haya pasado México. Surge por ahí de 2015, 2017, ahí lo empecé a formular a partir de reflexiones personales que después se hicieron colectivas y logramos integrar este proyecto y parte de esa realidad que aún seguimos tratando de hacerla pasado completamente, que es la profunda situación de violencia o de múltiples violencias que vive el país, ¿no? Y también de un reconocimiento de que las salidas siempre son colectivas y sin embargo en lo colectivo en México tenemos mucha dificultad para construir. Por ahí en el 2018, a mediados del verano, se formó ya como un proyecto con mucho sentido, con mucha cabeza, y de hecho nos lanzamos a un proyecto a una campaña de recaudación de fondos para permitir hacer lo que habíamos prometido hacer, que era mapear el país, recorrerlo desde distintas miradas, ir a campo, documentar las experiencias que ya habíamos evaluado y revisado a profundidad, y después contar las historias. Le llamamos en un momento proyecto multimedia porque no sabíamos qué papel iba a jugar el texto con la imagen, con el audio, con el video. Hasta ahorita las historias son primordialmente escritas y con fotografía, pero estamos precisamente en el momento también de empezar a incluir otros medios, ¿no? Entonces, por ahí empezó, en un momento muy oscuro de México, donde yo creo que los más teníamos mucho desánimo, mucho miedo, mucha incertidumbre ante el México por venir, y donde me parecía importante rescatar esta noción de la esperanza, que no es ni la religiosa ni la pasiva, ¿no? Sino es esta idea de que precisamente en los momentos de gran incertidumbre tenemos que encontrar y cultivar la esperanza. Voy a leer nada más una pequeña idea de Rebecca Solnit que lo pone muy bien, porque no es el optimismo, es otra cosa. La esperanza es una alternativa a la certeza, tanto del optimista como del pesimista. El optimista piensa que todo estará bien, basta con esperar. El pesimista toma la posición opuesta, pero ambos se excusan de actuar. La esperanza es la creencia de que lo que hacemos importa, a pesar de que no podamos saber de antemano cómo o cuándo, qué y a quién podría afectar.
Oye, Etienne, la esperanza, un término que has utilizado, una palabra que has utilizado muchas veces, y por lo que nos has contado, pues Albora lo que busca es restablecer como comunidad una confianza, y una confianza que tendría que iniciar hacia el otro, porque además dicen que la confianza no es algo que se gana, sino es algo que se pierde, y precisamente por esto yo te preguntaría cuál es el enfoque de Albora para que como sociedad la recuperemos después de este periodo negro, que esperamos que nunca regrese y que haya sido lo más negro que hemos vivido, como bien dices, y que esto pues nos motive a saber que puede existir una ruta que sortee todas las complicaciones que durante muchísimos años hemos visto en el intento de ser una mejor sociedad. Sí, bueno, creo que hay dos aspectos que están muy relacionados. La idea de la esperanza y que hay que cultivarla y que este es el momento aún donde es más relevante. Y la otra parte que decías, que es recuperar la confianza. No en un porvenir, sino en el otro, tangiblemente la confianza en los demás. Yo personalmente considero que en México estamos enfermos de desconfianza. Hay instituciones que se las han ganado a pulso y podemos hablar de la clase política o de los militares o la policía. Tenemos de entrada una desconfianza y aún ahí, hoy por hoy, es cuando más, obviamente son importantes los matices, pero desconfiamos del otro. O sea, yo he participado en procesos sociales muy diversos donde pudiera uno pensar que organizaciones, colectivos, redes van más o menos en la misma dirección, difieren en los cómo o lo que fuera, y de repente son los peores enemigos o se tratan como tal, ¿no? Y me di cuenta, y esto ya después fue un proceso mucho menos personal y más validado, que eso sucede en todos los campos, eso sucede en todos los movimientos, y más en nuestro país. O sea, encontramos cualquier diferencia absolutamente cualquier diferencia para deslegitimar el esfuerzo del otro. En Albora nos hemos propuesto algo no menor, que es confirmar que no es cierto que todos son iguales. No es cierto que todos los colectivos, comunidades, gente trabajando en lo común, opera bajo las mismas reglas, se corrompe, se pervierte, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos documentando son esfuerzos que llevan años, en algunos momentos 10, 20, 30 años de trabajo transformando realidades al menos al nivel local. Es decir, donde ya ha habido procesos de acomodo, de lograr mayor sustento social, mayor validación del impacto, mayor reconocimiento y demás, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano el trabajo de las iniciativas que destacamos tiene que hablar por sí mismo, pero nosotros en nuestro esfuerzo de decisiones, de documentación y las plumas extraordinarias que van a campo y las mentes y los fotógrafos y demás, pues también queremos hacer un trabajo que haga justicia al que hacen las organizaciones, colectivos, comunidades, de manera que ojalá en el conjunto se genere confianza, de tal forma que un ciudadano esté en el estado que esté, pueda entrar a la geografía de la esperanza y decir, bueno, que ya sea temáticamente o geográficamente, pues, cuáles son los esfuerzos a los que yo me puedo sumar o puedo apoyar. Entonces tiene esa apuesta al borde, decir, no, hay por donde los referentes están en el país, no hay que ir a ver a Dinamarca ni a Nueva Zelanda, a ningún lado. Hay que recorrerlas en el país, porque ahí es donde está la semilla de esperanza, no en importar cosas que ocurren en otros contextos diferentes, tal vez con más recursos, más historias más largas, democracia, lo que fuera, ¿no? Hablamos de que es importante rescatar la esperanza desde la realidad y desde la realidad mexicana.